Hola amigos, esto es Noticias RB. Aquí estamos con la octava parte de Ucrania, la otra cara. Y vamos ya a empezar con lo primero que tenemos aquí desde nuestro canal de Telegram, que ya tenemos aquí la primera información de divulgaciontotal.com, que dice 2 de marzo de 2022, que dijo el enviado ruso en la ONU sobre crisis en Ucrania, con un audio que ya lo vamos a escuchar. Es mejor en el audio de Fernando de Divulgación Total, a ver qué nos dice este audio. Y ahí vamos. Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com, nuevamente con otro pequeño artículo. Hoy es 2 de marzo del 2022 y ¿qué dijo el enviado ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis en Ucrania? Esto ha sido hace poco, el domingo pasado, si no me equivoco fue el domingo 27, domingo 27 de febrero del 2022. Estamos grabando esto el 2 de marzo del 2022. El enviado ruso al Consejo de Seguridad de la ONU dijo el domingo pasado que la crisis de Ucrania fue provocada por el desprecio de Occidente por los crímenes de los neonazis. Esto es lo que dijo este señor. Así que, tratando de entender un poco más por qué las acciones de Rusia y escuchar qué dicen sobre todo, porque los medios masivos no nos dicen estos detalles, ¿no? La agencia oficial de noticias TASS, la agencia rusa, reportó esto el mismo 28 de febrero, desde las Naciones Unidas. Dice la nota: la crisis en Ucrania fue provocada por el desprecio de Occidente por los crímenes de los neonazis. Esto lo dijo el domingo el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, ese es su apellido, Nevencia, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. El señor Nevencia dijo: en este punto el foco debe estar en mejorar la situación que condujo a la crisis que estamos atravesando. Esto no comenzó con la operación militar especial de Rusia en Ucrania, se desató mucho antes, ya que durante 8 años Occidente ha estado haciendo la vista gorda ante los crímenes de los neonazis ucranianos en Donbass. Para los que no recuerden, ¿no?, la región de Donbass incluye las ciudades de Luhansk y Donetsk, que son las dos áreas que ha declarado recientemente Vladimir Putin como repúblicas independientes, ¿no? Entonces, ¿qué más dijo? El señor Nevencia enfatizó además, que los países occidentales que estaban participando en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el domingo pasado, no ofrecieron una palabra de compasión a los residentes de Donbass. Y además dijo: son las casas en Donbass destruidas por las tropas ucranianas y los nacionalistas las que los medios de comunicación occidentales ahora están haciendo pasar descaradamente como si fueran las consecuencias de nuestra operación militar en Ucrania. ¿Se dan cuenta? O sea, este señor, el señor Vasily Nevencia, enviado permanente para la ONU de parte de Rusia, dice que las casas destruidas que los medios masivos están mostrando en sus noticias como si fueran consecuencia de los ataques rusos, no son tales. Fueron destruidas durante muchos ataques anteriores desde los últimos 8 años por parte de las tropas ucranianas mismas y la gente nacionalista. Es decir, esos son los neonazis a los que se refiere Vladimir Putin, aparentemente, ¿no? Desnazificar, dice. Y bueno, la nota termina diciendo, pues, ¿no?, que el 24, recordándonos prácticamente, el 24 de febrero pasado, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar especial basada en una solicitud
de los jefes de las repúblicas de Donbass. El líder ruso, es decir, Putin, subrayó que Moscú no tenía planes de ocupar territorios ucranianos. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que las Fuerzas Armadas rusas no estaban lanzando ataques contra las ciudades ucranianas. El ministerio también enfatizó que la infraestructura militar ucraniana estaba siendo destruida por armas de precisión y que no había amenaza para los civiles. Y bueno, como les dijimos, también hay que tomar siempre todo con una pizca de discernimiento, pero es importante escuchar ambos lados. Y parece pues que este lado, el lado ruso, lo que está reportando la agencia TASS, por ejemplo, no, los medios masivos no lo están reportando, ¿no? Todo lo ponen como si fuera pues intentos de parte de Rusia de hacerse de Ucrania, de tomar posesión de Ucrania, ¿no? Y bueno, parece que no fuera así si es que tomamos como ciertas las declaraciones rusas a través de la agencia TASS. Eso es todo por este artículo. Nos comunicaremos en el próximo. Será hasta entonces. Cambio fuera. Bueno, ese fue el artículo de Divulgación Total leído por Fernando de Divulgación Total. Y tenemos otro artículo también con audio, también de Divulgación Total, que dice: 2 de marzo de 2022, Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron más de 1.500 objetivos militares en Ucrania. Ya pasamos a leerlo, a escucharlo, perdón. Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com, nuevamente con otro artículo leído en este caso. Hoy es 2 de marzo del 2022 y hoy mismo la agencia de noticias oficial rusa, agencia TASS, reporta lo siguiente en una nota con respecto a cuáles son los objetivos destruidos en su operación militar especial. Y dice: Moscú, 2 de marzo, TASS. Las Fuerzas Armadas rusas han destruido más de 1.500 objetivos militares en Ucrania desde el inicio de la operación militar, incluido el derribo de 13 aviones y 47 drones, Esto lo dijo el miércoles, hoy miércoles, a los periodistas, el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan atacando la infraestructura militar de Ucrania, dijo. Ojo, atacando la infraestructura militar de Ucrania. En total se alcanzaron 1.533 objetivos durante la operación, incluidos 54 puestos de comando y centros de comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 39 sistemas de misiles S-300, Buk M1 y sistemas de misiles OSA, y también 52 estaciones de radar. Konashenkov dijo que otros objetivos destruidos incluyeron 47 aviones que fueron golpeados en tierra, mientras que otros 13 aviones y 47 drones fueron derribados en el aire. También fueron destruidos 484 tanques y otros vehículos blindados de combate, 63 lanzacohetes múltiples, 217 unidades de morteros y artillería de campaña y 333 unidades de equipo especial. El 24 de febrero, Putin anunció una operación militar especial en respuesta a una solicitud de ayuda de los jefes de las repúblicas de Donbass. Hizo hincapié en ese momento Putin que Moscú no tenía planes de ocupar territorios ucranianos, pero tiene como objetivo, nuevamente las palabras, desmilitarizar y desnazificar el país. El Ministerio de Defensa ruso dijo que las tropas rusas no están atacando ciudades ucranianas, sino que están incapacitando la infraestructura militar ucraniana, por lo que no hay amenazas para la población civil. Ahora, bueno,
mucha gente va a tener también cierta suspicacia, podrán decir, pues bueno, estas son noticias de la agencia oficial del Estado ruso, ¿no? De la Federación Rusa. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Pero también es importante saber qué dice el otro lado y sobre todo contrastarlo con lo que dicen los medios masivos de noticias, especialmente las agencias de los Estados Unidos, que ya sabemos que les encanta inflar las noticias con cosas que no vienen a veces ni siquiera al caso. Bueno, este es el pequeño artículo con respecto a lo que dijo TASS el día de hoy, 2 de marzo del 2022. Vamos a dejarlo allí, nos comunicaremos en el próximo artículo leído. Muchas gracias por su atención y será hasta entonces. Cambio fuera. Bueno, ahí estaba el artículo leído. Aquí una captura de pantalla de RT compartida por Dignidad para Todos. Dice: China y Rusia están listas para poner fin al dominio estadounidense de las finanzas globales. Estados Unidos puede usar más sanciones para oponerse al desarrollo de una arquitectura financiera internacional multipolar, aunque la coerción económica continua solo aumentará la demanda de desvinculación de los Estados Unidos. La primera regla de las sanciones es que cuando son duraderas, los objetivos de las sanciones aprenderán a vivir sin el poder beligerante. Lo que comenzó como un esfuerzo por debilitar y aislar a los adversarios de Washington, eventualmente termina aislando a los Estados Unidos. Y aquí una publicación de Real Raw News del 2 de marzo de 2022. Putin bombardea villa propiedad de Biden en Ucrania mientras martillea biolaboratorios y anillos pedófilos. El presidente ruso Vladimir Putin le dijo el martes al presidente Trump que el ejército de Rusia dio una multitud de instalaciones extranjeras de armas biológicas que habían estado corriendo carta blanca en Ucrania hasta que su ejército tomó medidas decisivas y estratégicas para liberar a la nación corrupta de lo que se llamó influencia satánica, dijo una fuente de Mar-a-Lago a Real Raw News. Mientras gran parte de la nación estaba pegada a televisores y computadoras viendo el discurso sobre el estado de la Unión del presidente ilegítimo, una habitación medio llena de impostores, Putin y Trump, desde su centro de comando de Mar-a-Lago, pasaron una llamada telefónica de 20 minutos, una vez más discutiendo las verdaderas razones del líder ruso para montar un asalto a la soberanía ucraniana. Esto todo entre comillas, ¿no? Putin pasó la primera mitad de la llamada actualizando a Trump sobre sus esfuerzos para destruir los biolaboratorios patrocinados por Occidente en Ucrania, que llamó una plaga en un paisaje que alguna vez fue hermoso. Según Putin, quien en 7 días se ha convertido en el villano más vil del mundo, plantando a Xi Jinping, el ejército ruso había borrado lo siguiente: 11 instalaciones de armas biológicas financiadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Departamento de Defensa, 4 centros alemanes de investigación química tóxica, 3 centros suizos de nanotecnología, un consorcio biotecnológico francés y 3 laboratorios israelíes que estaban trabajando febrilmente para convertir en armas la rabia en el aire. Además, Putin afirmó que sus fuerzas habían llevado a cabo ataques de precisión contra biolaboratorios móviles, vehículos de 18 ruedas adaptados de forma insegura en laboratorios improvisados que intentaban transportar
patógenos letales a través de la frontera ucraniana hacia Polonia. Le dijo a Trump que los aviones rusos Su-35 usaron municiones guiadas por láser para eliminar los laboratorios itinerantes. Además, Putin dijo que sus aviones de combate habían destruido una villa de 200 acres propiedad de Biden a 35 kilómetros al oeste de Kiev. Instó en que Biden estaba profundamente enredado en las empresas criminales de Ucrania y prometió a Trump que pronto le daría al mundo toda la evidencia que necesita. Además, tuvo que muchas personas dentro de la guardia demoníaca de Biden se beneficiaron masivamente de la conflagración del mal que se había arraigado en el suelo ucraniano. 20 de las cohortes extranjeras de Biden, dijo Putin, murieron en el ataque. Además, Putin continuó denunciando las historias de su locura como propaganda occidental y refutó las historias de deserciones masivas o de sus convoys que se quedaron sin combustible y alimento. Además, reprendió las afirmaciones occidentales de que sus tropas estaban cometiendo crímenes de guerra al bombardear indiscriminadamente a civiles inocentes. Presidente Trump, usted sabe lo que son las noticias falsas. Todo esto son noticias falsas. Sus medios de comunicación muestran las mismas 3 imágenes de video una y otra vez, las 24 horas del día, para hacer afirmaciones falsas de que estoy haciendo un genocidio. Las propias fuentes de inteligencia de su país admiten que solo he enviado 75 aviones y ningún UAV. Si quisiera conquistar Ucrania, enviaría 1000 aviones. ¿Sabes cómo es la invasión real? Vaya a ver las imágenes del video de Estados Unidos, Shock and Awe en Irak, en Irak. Eso es una invasión. Podría hacerlo si quisiera, pero ese no es el objetivo, dijo Putin a Trump. La segunda parte de la llamada se centró en los intentos de Putin de encontrar, aislar y eliminar los aquelarres de tráfico de niños que había estado funcionando con impunidad en Ucrania, una operación que comenzó después de que las fuerzas especiales rusas, mientras buscaban armas de destrucción masiva, tropezaron con un edificio de ladrillo lleno de niños cautivos. Lo que Putin le dijo a Trump, su gente encontró otros 3 lugares, cada uno con 25 a 60 niños adentro. Ninguno era estadounidense, aparentemente, pero aún así eran de muchos países diferentes. 2 de los 3, al menos dijo Putin, estaban custodiados por ucranianos y sus Spetsnaz los mataron y liberaron a los niños. Luego pusieron explosivos y detonaron los campamentos. Mucho se ha hablado de Rusia matando a 5 personas en un ataque contra una estación de televisión en Kiev. Si Putin está diciendo la verdad, y ciertamente no estoy diciendo que lo esté, el gobierno ucraniano y los cárteles de tráfico de niños están utilizando ese lugar como medio de comunicación, dijo nuestra fuente. Cuando se le preguntó cuánta fe tiene Trump en la honestidad general de Putin, nuestra fuente dijo, Trump no da nada por sentado, mide todo cuidadosamente. Sabemos que al menos 2 niños estadounidenses retenidos como rehenes en Ucrania están ahora
de camino a casa. Trump siempre está evaluando y calculando lo que está pasando. Bueno, aquí una presentación de Euronews y una nota personal, nota del autor esta mañana mientras revisaba el enlace de la sitio web. Me encantó ver que el tráfico había aumentado 35%. Bueno, esto no importa mucho. Y una información compartida por Ana Cutela de RT. De RT. Nueva información del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Fuerzas Armadas rusas tomaron el control de Chistopolie, Novodka, Sotneve y nivelaron la línea del frente con unidades de la República de Donetsk. La ciudad de Balakleya fue liberada de los batallones nacionales. Las armas de alta precisión inhabilitaron el centro tecnológico de radio y televisión de reserva en el área de Lizaya Ora en Kiev, que fue utilizado por las SBU para operaciones psicológicas contra Rusia. No hay víctimas ni destrucción de edificios residenciales. En total, se alcanzaron 1.612 objetivos durante la operación, incluidos 62 puestos de mando y centros de comunicación, 39 sistemas de misiles antiaéreos S-300, Buk M1 y OSA y 52 estaciones de radar. Se destruyeron 49 aviones de tierra y 13 en el aire, en tierra y 13 en el aire, 606 tanques y otros vehículos blindados de combate, 67 MLRS, 227 cañones y morteros, 53 drones. Noticia de Fox Business. El Banco Central ruso reinicia la compra de oro. El oro está recibiendo más apoyo, subiendo por encima del nivel de los $1.900, un nuevo máximo de 52 semanas. A partir del domingo por la noche, las acciones estadounidenses ven más volatilidad en medio de la invasión rusa de Ucrania. El Banco Central de Rusia indicó que volverá a sumergirse en el mercado de metales preciosos. A partir del 28 de febrero del 2022, el Banco de Rusia reanuda la compra de oro en el mercado nacional de metales preciosos. El precio de la compra de oro se determinará diariamente en función del precio de la mañana de la London Bullion Market Association. Se lee en un aviso leído en el sitio web del banco traducido. Un comentario y compartiendo un video en YouTube de una entrevista. Comentario de Noticias Rafa Pal. Dice: he compartido varios mensajes de este señor, pero el argentino Gabriel Fossa es quien nos ha brindado la oportunidad de que el hispano que más sabe sobre el conflicto de Ucrania nos explique con pelos y señales lo que llevó la intervención rusa y lo que está pasando en la actualidad. Con todos ustedes, Enrique Delgado, el hombre que nos va a aclarar a todos cómo se ha llegado a esta situación. A partir del minuto 30 habla de la actualidad. La entrevista es de hace 3 días. Para el que quiera verla, aquí está en YouTube. Puesto que no la vamos a pasar por 2 motivos. Primero, que un poquito larga, creo que dura 1 hora, y segundo, que está
el tema del copyright, de los derechos de autor. Compartido por Dignidad para Todos. Dice: lo que Rusia negocia y lo innegociable. Sergei Lavrov. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia da un avance de las demandas en la mesa de negociación desde el 3 del 2022. La operación militar en Ucrania tiene como objetivo la desmilitarización de Ucrania. Ucrania no podrá adquirir armas nucleares bajo ninguna circunstancia. El pueblo ucraniano elegirá su propio gobierno, pero deben representar a todas las principales nacionalidades de Ucrania. Rusia está lista para la segunda ronda de negociaciones, pero la parte ucraniana está retrasando el proceso a instancia de los estadounidenses. Crimea es parte de Rusia, no es negociable. Y Dignidad para Todos nos comparte una ponencia de Jerome Powell y con un comentario de César Sacchetti, que nos dice lo siguiente: la bestia está tan furiosa que ha comenzado a morderse a sí misma. Jerome Powell, el presidente del Banco de la Reserva Federal, el Banco Central, propiedad de grandes familias de banqueros internacionales, que no es federal, es decir, que no es del gobierno de los Estados Unidos, o sea que es privado, esto lo digo yo, habla explícitamente de la posibilidad del fin del dólar como el estatus de la única moneda de reserva global. Powell en su discurso ante el Congreso toma en consideración los posibles efectos sobre la economía estadounidense debido a una desdolarización del sistema financiero internacional. La tonta y arrogante Unión Europea, a través de la exclusión de los bancos rusos del sistema de pago SWIFT, no ha hecho más que acelerar el fin del poder financiero de la familia Rothschild. La bestia está tan furiosa que ha comenzado a morderse a sí misma. Partido por Dignidad para Todos. Putin dice que el avance de Ucrania va de acuerdo con el plan cuando la guerra entra en la segunda semana. Putin dice que el avance militar ruso en Ucrania va según el plan. Estamos en guerra con los neonazis, dijo el líder ruso, y agregó: nunca renunciaré a mi convicción de que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo. Bien, compartido por Dignidad para Todos, dice: mujer ucraniana se desvía del guión durante una entrevista en vivo en la televisión francesa. Zelensky es un líder títere. ¿Por qué debemos apoyar a este presidente títere y su gobierno? La moderadora dice: ¿entonces el presidente Zelensky elegido democráticamente es realmente un títere? Sí, y eso no es nada democrático, dice Victoria, que es la mujer ucraniana. Ocupó y prohibió 4 canales de la oposición. Los periodistas siguen desapareciendo. Se dice que la mayoría de los periodistas rusos están siendo asesinados, pero también los ucranianos. Ha habido muchos casos de este tipo en los últimos años. En general, todo es complicado, pero no hablan de eso en vano. Según Putin, el ejército ruso está cumpliendo con la hoja de rutas asignada. Rafa Pal comparte un artículo de abc.es que el título dice: Putin asegura que la invasión de Ucrania avanza según lo planeado. Compartido por Ana Kutela. Konashenkov: quiero enfatizar oficialmente que todos los mercenarios enviados por Occidente para ayudar al régimen nacionalista de Kiev no son combatientes según el derecho internacional humanitario. No tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra. Lo mejor que les espera a los mercenarios extranjeros al ser arrestados es el enjuiciamiento penal. Bien, compartido por Ana Cutela, dice: la Casa Blanca afirma que Estados Unidos no está interesado en prohibir el suministro de petróleo ruso.
2. Estados Unidos no está interesado en introducir una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, ya que Estados Unidos no está interesado en un conflicto directo con Rusia. Artículo de Reuters dice: China no se unirá a las sanciones contra Rusia, dice el regulador bancario. Beijing, 2 de marzo, Reuters: China no se unirá a las sanciones contra Rusia que han sido liberadas por Occidente, dijo el miércoles el regulador bancario del país, y agregó que creía que el impacto de las medidas en China sería limitado. En lo que respecta a las sanciones financieras, no aprobamos estas, especialmente las sanciones lanzadas unilateralmente, porque no funcionan bien y no tienen fundamentos legales, dijo Guo Chuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, en una conferencia de prensa. Aquí compartido por Resistencia Española. Dice: un documento del 13 de abril de 2020 escrito por un funcionario ucraniano en relación a los laboratorios. Obviamente que el escrito está, primero que es una captura de pantalla y están en ucraniano, pero seguidamente hacen un resumen de este escrito. El mismo Resistencia Española dice: traducción del resumen en inglés, estamos intentando una traducción correcta del texto MOVA ucraniano. Un funcionario del gobierno ucraniano, ya sea diputado del Verkhovna Rada o un diputado elegido localmente, le pide a Zelensky que proporcione información sobre los laboratorios de Estados Unidos actualmente en Ucrania. Lo más destacado: según los periodistas serbios y búlgaros, hay más de 400 laboratorios de armas biológicas estadounidenses en todo el mundo y no menos de 15 están en Ucrania. Esto podría ser una violación del Acuerdo de Ginebra del 10 de abril de 1972. La cooperación entre Ucrania y Estados Unidos comenzó cuando Yushchenko y Tomichenko estaban en el poder y se firmó un acuerdo entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Ministerio de Sanidad ucraniano. El objetivo revelado de todo ello es la cooperación, la detección de nuevos patógenos y la erradicación. Pero Ucrania tiene prohibido revelar cualquier información sensible como resultado de un acuerdo. IRL, el laboratorio está realizando experimentos biológicos financiados por DTRA y el Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania, financiado por los Estados Unidos. Los empleados tienen inmunidad diplomática. No estoy seguro de si todos o solo de DTRA o USTC. La cronología de la aparición de los laboratorios en Ucrania y algunos casos de enfermedades infecciosas son sospechosamente similares. 2009, fiebre hemorrágica en Ternopil. 2011, 33 casos de cólera en Ucrania. 800 casos en 3 años. 2016, no menos de 20 soldados muertos por un virus similar a la gripe. Más de 200 personas en los hospitales. 364 civiles muertos 2 meses antes. Causa una cepa de H1N1, PDM09, la misma que en 2009-2017. La misma que en 2009. En 2017, un brote de hepatitis A y Nikolayev en Nikolayev. 2010-2012, infecciones
son organizadas por el gobierno, se encuentran varias violaciones graves de seguridad. En 2013, Yanukovych se niega a continuar la investigación de armas biológicas con los Estados Unidos. En 2014, Yanukovych es depuesto, Poroshenko llega al poder y los laboratorios se abren de nuevo. Luego un párrafo entero menciona que debido a las normas de seguridad laxas y otras BS de laboratorios podrían estar probando todas estas biocosas en los propios ucranianos. Y entonces, siendo diputado, pide datos sobre plazos, contratos, acuerdos de investigación, finanzas, etc., relacionados con esto. Y compartido por el canal de Telegram COVID 1984, dice, ahí ya ustedes ven las imágenes, ¿sí? Ven las imágenes, todos los símbolos que tienen, ¿sí? Y dice aquí el comentario, la televisión de Alemania va a entrevistar en una base militar del ejército de Ucrania y se sorprenden al ver simbología nazi en los cascos que usan los militares, que tienen serigrafiadas las letras de las SS y la esvástica, pero que el malo de Putin no los llame nazis. Y es a estos nazis a los que el gobierno de España, de los títeres mundialistas del PSOE y de Podemos, con el apoyo de los otros títeres mundialistas de PP, Vox, Ciudadanos e independentistas catalanes y vascos, acaban de enviar 1.370 lanzagranadas, 700.000 cartuchos y miles de ametralladoras. En una publicación de Noticias Rafapal nos dice: The Storm Rider acusa al batallón nazi ucraniano Azov, pagado por Occidente, de los crímenes de guerra a los que se le acusa al Kremlin, como por ejemplo la explosión de la central técnica de la pasada madrugada. El objetivo es causar el caos. También comenta al final que Putin se infiltró exitosamente en el foro de Davos. Aquí tienen mensaje, desde el mensaje en inglés, por supuesto, de The Storm Rider, que aquí lo tradujimos al español. Dice: la CIA entrenó fuerzas operativas en el oeste de Ucrania desde la década de 1960 y encubrió todos los crímenes de guerra de la OUN y los sacó de los juicios de Nuremberg y protegió a los líderes de la OUN, Organización Nacionalista de Ucrania, que se separó de la SS Galicia, que fueron creadas y financiadas por las mismas organizaciones que financiaron a Hitler. Preston Bush, el abuelo de George W. Pueden encontrar esta información en los archivos nacionales de Estados Unidos o el buscador DuckDuckGo. Su Majestad del Reino Unido, bancos controlados que se conectaron con las élites alemanas y nacionalistas, bancos Rockefeller, Rothschild. Hay una razón por la cual la cábala del Estado Profundo quiere crear la guerra en Ucrania para encubrir todos los tratos con la fuerza nazi nacionalista de Ucrania occidental que crearon antes la Segunda Guerra Mundial y lo financiaron. Estos líderes y el régimen nacionalista nunca fueron juzgados por asesinato. 200.000 judíos, más de 40.000 polacos, 80.000 otros grupos étnicos en la región. Día Rockefeller en el 47 inmediatamente comenzó a encubrir a los líderes de la OUN y los reubicó. Ya comenzó más operaciones después de 1950 para infiltrarse más profundamente en la gente de Ucrania y sus gobiernos, y entrenó a decenas de miles más
del oeste de Ucrania para convertirse en grupos militares operativos, mercenarios y espías. A lo largo de los años 70 de la CIA en Ucrania, movieron drogas, armas, tráfico de personas y crearon un sistema de túneles militares que atraviesan el país. Al día de hoy, el Estado Profundo ha utilizado a Ucrania como el centro de la esfera internacional de lavado de dinero, trata de personas, biolaboratorios, armas biológicas, trayendo armas nucleares del Medio Oriente, la Fundación Rockefeller, Davos, con Klaus Schwab, familia nazi en el Tercer Reich, Rothschild, son todos parte del cuarto régimen del Reich que creó el virus y las vacunas con el control de las organizaciones mundiales de salud, las grandes tecnológicas, grandes medios, controles de gobiernos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando vea edificios inocentes siendo destruidos en Ucrania, plantas nucleares siendo bombardeadas, muertes masivas de civiles más grandes, usted sabe que el Partido Nacionalista de Ucrania, entrenado por la CIA, está haciendo las matanzas para crear un escenario de guerra y bandera falsa para culpar a Rusia. Y los principales medios de comunicación tapan la historia y culpan a Rusia. Y ni una sola vez hablan de la CIA o UN nacionalista de Ucrania, occidental, matando a más de 250.000 de grupos étnicos en Ucrania bajo el control del Estado Profundo Cabal Lázaro. El niño Rothschild, la CIA, Tercer Reich, ONU, Davos, etcétera, etcétera, etcétera. Kavala. El plan de Putin es exponer a Biden, Obama, Clinton, Davos, y se filtró con éxito en Davos, en el grupo de Davos del nuevo orden mundial, por muchas razones. El plan de Putin está en marcha, respaldado por sombreros blancos. Gracias. Thank you. Un video publicado por Noticias Naval, un video que aquí dice el líder del grupo neonazi ucraniano C4 confirmó en esta conferencia de febrero de 2022 que ellos fueron los responsables de la revolución del Maidán y que Occidente les ha proporcionado muchísimas armas con las que piensan causar el caos y que se vuelva contra Occidente. En definitiva, confirma lo dicho por Tom Ryder más arriba, con sus títulos en inglés. Bueno, aquí más o menos ahí lo está diciendo. Para el que quiera verlo y que sepa inglés, lo puede ver. Está diciendo exactamente lo mismo que Humera acá de Rafa Pal. Ha compartido por Dignidad para Todos. Parte un video de una conferencia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que acá dice: Manuel López Obrador, presidente de México, censurar la opinión de quien esté a favor o en contra de algo o de alguien, ya sea Rusia o Ucrania, es fácil. La censura en redes es fácil. Prohibido prohibir libertades. Por eso también ayer me manifesté en contra de la censura, todo esto que están queriendo hacer en redes sociales. No sé si sea cierto, que si alguien opina a favor de Ucrania o a favor de Rusia o a favor, les ponen su tache. Eso es fascismo. Eso es contrario a la libertad. Eso es tener listas negras. Aquí una información de Ana Cutela. El ex primer ministro
ucraniano Azarov dijo que la OTAN planeaba desencadenar la Tercera Guerra Mundial con el uso de armas nucleares contra Rusia y él desempeñó un papel clave en desencadenarla. Según él, la OTAN planeaba desplegar 4 brigadas en Ucrania, incluida una brigada aérea con capacidad para transportar ojivas nucleares. Se planeó acordar el despliegue de fuerzas en Ucrania este verano y para fines de año provocar un conflicto con Rusia con armas nucleares, escribe Azarov. El plan de la OTAN para Ucrania también preveía el bloqueo de las fuerzas de paz en Transnistria por fuerzas del territorio de Rumania y el bloqueo de Kaliningrado con la ayuda del ejército polaco, dijo el exministro ucraniano. Rusia decidió restaurar el orden en Ucrania para evitar la Tercera Guerra Mundial y un ataque a su territorio. Además, se preparó una provocación en Ucrania para destruir a la población en Lugansk y Donetsk. Putin salvó cientos de miles de vidas, Azarov escribió. Una información de actualidad RT, compartido por Rafa Mal, que dice confirmación de la noticia anterior. El titular de RT dice: el jefe de Roscosmos afirma que Ucrania fabricó misiles balísticos que ya amenazaban a Rusia. Está el artículo, no es muy largo, pero se nos iría muy largo el video. La información de Ana Cutela, compartida por Noticias Rafapal, con comentario previo, ¿vale? Lo que os dije hace unos días, muy pronto, mañana van a recibir la información. Verás de todo lo que está sucediendo por boca de Tito Putin. Y Ana Cutela comparte: la Administración Militar Regional de Zaporizhia confirma oficialmente que el ejército ruso capturó la torre de televisión en Melitopol, instaló su equipo allí y comenzó a transmitir canales de televisión rusos. Aquí una información de RT, compartida por Noticias Rafapal, con un comentario que decía justo lo que os decía. El incendio de la central nuclear ha sido un ataque de bandera falsa. Los responsables han sido los grupos paramilitares del gobierno ucraniano. Y en el título RT dice: Rusia, nacionalistas ucranianos intentaron provocar fuego en la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa. Actualidad de RT, con un comentario de Noticias Rafapal. Otra confirmación a algo que dije, en este caso, la semana pasada. La expulsión de Rusia del SWIFT va a ayudar a catalizar el reseteo del sistema monetario. Y el título del artículo, que los invito a que lo lean, porque está bastante interesante. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos afirma que la situación en Ucrania podría acelerar el movimiento de China a aislarse del dólar. Compartido por Noticias Rafapal, pequeño resumen del parte de guerra de el blog guerraenucrania.wordpress, que creo que es de Delgado el que escribe en ese blog. Y aquí un pequeño resumen de Noticias Rafapal. Parte de guerra correspondiente al jueves 3 de marzo
apunta al asalto de las principales ciudades ucranianas por parte de las fuerzas rusas. Los soldados ucranianos intentan obstaculizarlos utilizando a la población civil como escudos humanos. Esta crónica confirma el video anterior en el sentido de que el batallón neonazi Azov está asesinando a civiles que intentan huir de la ciudad de Mariupol. Triste pero verídico. Los neonazis están con los sionistas. Ese video en realidad tengo, pero no sé pasarlo porque está bastante fuerte. Igual está el link en la descripción. Debajo de la descripción va a estar el link en el de YouTube y en Rappel también, para que el que quiera verlo. Está un poquito fuerte, entonces por el tema de la censura prefiero no pasarlo, pero bueno, ahí está. Y la verdad que sí, el parte de guerra está interesante que lo lean. Está un poquito pesado porque habla mucho sobre tácticas militares y sobre armamento militar que uno no conoce mucho, pero está bastante interesante sobre los movimientos que van haciendo y además todo lo que resume acá Rafa Pal, ¿no? Da algunos datos que son interesantes. Aquí un video compartido por Dignidad para Todos, el canal de YouTube, que dice lo siguiente: vehículos militares ucranianos destruidos en las calles de Melitopol. En comparación con otras ciudades, la batalla por Melitopol fue algo mansa. Unidades ucranianas en la ciudad intentaron retirarse cuando las tropas aerotransportadas rusas comenzaron a asaltar Melitopol. Posiblemente hay muy poco daño a la infraestructura civil. La operación militar ha terminado. La siguiente fase la están llevando a cabo no tropas, sino los fiscales e investigadores, que ahora están identificando y arrestando a miembros de los grupos nacionalistas y neonazis que todavía están en Melitopol y que fueron cómplices de crímenes horribles no solo en el Donbass, sino en toda Ucrania. Mientras hacen su trabajo, descubrieron la verdadera escala de las purgas y el terror de la derecha radical en Ucrania. Y está el video. No vale la pena pasarlo. La persona que está reportando ahí habla en inglés, pero se ve que o es ruso o ucraniano. Es de RT, sí, pero o es ruso o ucraniano hablando en inglés. Sí, bueno, ahí está para el que lo quiera ver. Información de RT compartida por Rafa Pal. El líder checheno ofrece tropas a Putin para el cuerpo a cuerpo de los inminentes asaltos a Kharkov y Kiev. Actualmente hay 12.000 soldados en Ucrania. A mi entender, esto viene a ser un aviso a las tropas ucranianas y paramilitares de lo que se les viene encima, pues los chechenos, que son musulmanes, son conocidos por su arrojo. Le dice, el líder checheno hace una súplica, prácticamente, a Putin para entrar en Ucrania. Es una información compartida por
noticia Rafapal de un artículo de Real News que dice Putin Zelensky intentó bandera falsa en la planta, en esta planta de Zaporizhia. Y aquí un resumen, vamos a leer el resumen. En el artículo está ahí el link, va a estar ahí el link, pueden clicar y leer todo el artículo. Y dice lo siguiente: la llamada del jueves entre Putin y Trump giró en torno al supuesto bombardeo de la central nuclear de Zaporizhia por parte del ejército ruso. El líder ruso le contó que soldados ucranianos disfrazados con los uniformes de los rusos realizaron ese sabotaje para generar una conmoción en la población y así implicar la guerra a Estados Unidos y el Reino Unido. También están disfrazados que cuando la tomaron las fuerzas rusas tuvieron dificultades para diferenciar quién era quién y llegaron a disparar a sus propios soldados. Putin pasó revista a las mentiras diarias que se están contando sobre los rusos, como que los soldados rusos estaban desertando, o que Putin había hablado con el presidente francés Macron ayer y le había dicho que iba a llegar hasta el final. Nunca habló con él. No me gusta ese cerdo, dijo. Habría dicho Putin. Yo también le odio, le habría respondido Trump. Lo más importante de esta conversación fue la actualización sobre el desmantelamiento de los laboratorios de armas biológicas. Las fuerzas de Putin están buscando a 19 científicos que dirigían esas maléficas instalaciones. Según sus informaciones, fueron evacuados cuando comenzaron los bombardeos y el presidente Zelensky los tiene a buen recaudo protegidos. La noticia es que, según esta crónica, que le entregue a estos científicos es la principal condición que Putin le está poniendo para concluir la guerra, pero Zelensky niega que existe. Tenemos que encontrarlos, de lo contrario, seguirían fabricando esas armas que son un peligro para la humanidad, le dijo Putin a Trump. ¿Qué haría usted si estuviera en mi lugar? Removería montañas hasta encontrarlos. Los crímenes son horribles, le habría contestado Trump, animándole a continuar. Así que ya sabemos de qué va en realidad esta guerra. Evitar más pandemias y acabar con el secuestro y tráfico de niños. Contádselo a todo el mundo. Los rusos están salvando a la humanidad de los más grandes criminales. Y Ana Kutela comparte esto. El DPR, o sea, la República de Donetsk, dijo que el ejército ucraniano lanzó un ataque con misiles contra la sede del destacamento especial Azov en el sudoeste de Mariupol. Más de 20 militantes y 10 equipos fueron destruidos. Según la milicia popular de Donetsk, la orden de atacar desde Tochka se dio después de que militantes de Azov se negaran por completo a obedecer el comando del ejército ucraniano y coordinar sus acciones con él. El comandante del grupo Vostok, el general Sodol, resultó herido de muerte en enfrentamientos con militantes de Azov. Aquí compartido por Ana Kutela, dice: la embajada rusa exigió que Estados Unidos condenara oficialmente las declaraciones del senador Graham sobre Putin.
el embajador dijo que las palabras del senador son inaceptables e indignantes. Graham dijo que la persona que elimine a este tipo, Putin, hace un gran servicio al país y al mundo. Y preguntó en Twitter si hay un Brutus o Klaus Stauffenberg en Rusia, figuras históricas conocidas por su participación en los intentos de asesinato de César y Hitler, respectivamente. Una foto compartida en perfil falso de Enrique Delgado. ¿Sí? Y aquí en la explicación de qué es esa foto. El padre Elías, que sale en las fotos anteriores, conoce muy bien a Vladimir Vladimirovich Putin. Es su confesor, su amigo y una de las personas a las que Putin busca refugio espiritual, es su guía espiritual. El padre Elías es un santo vivo, es un santo en vida, uno de los místicos más importantes de los últimos 100 años. Evidentemente hace milagros y tiene la capacidad de sanación, no solo espiritual, sino también física, y es un hombre que tiene el don de la clarividencia, un hombre tocado por el Espíritu Santo. Pero bueno, ¿quién es Vladimir Vladimirovich Putin? Es muy difícil para una mente occidental ateizada o influida por el liberalismo, el comunismo y todo este tipo de ideología concebir qué es Putin. Bueno, tengo que decir que Vladimir Putin nació en San Petersburgo. Su madre era una mujer muy devota, no era judía, él es totalmente eslavo. Es eslavo por una parte de la familia y por otra parte tiene algo de la zona del norte de Kazán. Y no es judío por raza, evidentemente, no lo es, y menos por religión. Él es un perfecto confesor de la fe ortodoxa. Cuando me refiero a que es un correcto confesor, es que la confiesa perfectamente, ¿vale? O sea, es ortodoxo 100%, no está en ninguna secta, está en la iglesia canónica, de la cual el apóstol Andrés, hermano de San Pedro, fue quien es patrón de la iglesia. Pues es el que estuvo evangelizando las zonas de Crimea y demás, donde después Rusia se bautizó en el año 985 después de Cristo por el príncipe Vladimir. Y bueno, Vladimir Putin es una persona que entró en la administración, fue el jefe del director del FSB, o sea, como si fuera la CIA o el KGB, como queréis llamarlo, la Agencia de Seguridad de Rusia, cuando en la época de Boris Yeltsin, y Boris Yeltsin lo designa como jefe del Estado. Se retira Boris Yeltsin un 31 de diciembre y entra Vladimir Putin. Entonces era una persona que no tenía poder, era presidente pero no tenía mucho poder. Y él guardó sus intenciones. Tengamos presente que ha sido instruido dentro de lo que es un servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia, la KGB, pues es como la CIA, hay de todo tipo de personas, ¿no? Hay gente que se dedica solamente a analizar datos, otros a recabar información, otros a procurar filtrar información, otros están en contrainteligencia, él estaba en contrainteligencia. Era precisamente intentar que no se colara nadie, ¿no?, en lo que era la inteligencia de la Unión Soviética. Y tiene estudios como abogado, es licenciado en Derecho. Bueno, empezó a gobernar a principios del año 2000, sobre el año 2000, y no tenía mucho poder. La gente lo ha visto en 2 ocasiones con kipá, o sea, el famoso kipá judío, gorrito este que se pone la gente en la coronilla, cuando entra en un sitio
de judíos, por respeto, se la ha puesto en 2 ocasiones. Tengo que decir que no ha entrado en una sinagoga porque está prohibido que un cristiano ortodoxo, está por los cánones santos, cánones prohíbe explícitamente entrar en una sinagoga. Él se puso el kipá en 2 ocasiones. Una vez fue en el año 2001, que estuve en Jerusalén, y otra vez ha estado no sé si fue el año 2007 o 2010. No, todavía tenía mucha debilidad política y era un hombre que por motivos políticos tuvo que hacer una serie de reuniones allí con sionistas, y se reunió con sionistas y trató con sionistas. Evidentemente Israel, el Estado sionista, es lo que es, ¿no? Un Estado sionista. Un Estado además teocrático, ¿no? Es un Estado donde para un extranjero, para pedir nacionalidad, tiene que ser judío por confesión de fe. Entonces él lo pasó mal, el kipá lo llevó en el bolsillo, pidió a sus escoltas que por favor que evitaran que le hicieran fotos, pero bueno, se han filtrado algunas fotos y con kipá. Eso es por una parte, pero acudió en calidad de jefe del Estado. Y también se reúne cada año con la comunidad hebrea. Hay que decir que en Rusia hay muchísimos judíos, en Ucrania hay muchísimos judíos. Por ejemplo, en Ucrania, la ciudad de Odessa es una ciudad prácticamente de judíos. Y en Mariupol, en el sur también, donde ahora es una ciudad que está sufriendo el asedio de las tropas de Rusia, porque está ahí atrincherado el batallón de Azov, también hay muchísimos judíos. Y en la sociedad rusa sí hay un enconado odio hacia la clase la masonería hebrea, que no existe, allí no existe, que son los que conspiraron, los Bana Hebrait, los hijos de la alianza, los que conspiraron para la revolución bolchevique y demás, ¿no? Entonces esto está erradicadísimo y por lo tanto no se permiten vínculos de orden no solo sionistas, sino, ¿cómo os diría?, sino con lo que tiene que ver con la masonería, no con las sociedades secretas. Eso está muy vigilado. Hay gente que es sionista en cuanto, por ejemplo, está de acuerdo y apoya que haya un Estado de Israel en Palestina, eso es ser sionista, pero no se consiente lo que he dicho, ¿vale? Que pertenezcan a la membresía de esta y tal. Todo esto está muy vigilado, ¿vale? Por lo tanto, Vladimir Putin se reúne cada año y le hacen fotos con judíos, señores judíos. Hay en Rusia y los hay que están por ejemplo, en equipos de investigación, desarrollo militares. Hay militares que son judíos, hay grandes comerciantes, hay grandes investigadores, son esa gente muy culta, muy versada. Yo particularmente sigo a un señor de estos, un judío, que tiene un canal además en YouTube, es ruso y judío, y trabaja en la inteligencia de Rusia y también trabaja en la inteligencia del Mossad, ¿vale? Hay puntos de confluencia entre los cuerpos de inteligencia. Pero bueno, la gente es difícil que entienda cosas y yo procuro explicar de manera lo más sencillo posible, ¿no? Y este hombre está al servicio de Rusia, ¿vale? Y sirve de enlace con el Mossad. Todos los servicios de inteligencia tienen personas de enlace con otros servicios de inteligencia. Incluso, evidentemente, con la CIA, el GRU, el FSB y todo esto tienen su sistema de enlace, Dicho esto, tengo que decir que yo conozco al presidente por referencia de la Iglesia, sé cómo es, y sé la devoción que tiene por la fe. Compartimos la misma visión espiritual, el presidente y yo. En este caso somos hermanos. Yo también soy cristiano y estoy en el Patriarcado de Moscú, aunque podía estar, por ejemplo, en la Iglesia griega. Estoy en el Patriarcado de Moscú porque hay la Iglesia ortodoxa que hay aquí en Palma. Y por eso le conocemos muy bien. Y siendo así, pues es fácil dilucidar cómo es, ¿no? Es una persona muy honrada, es estrictamente honrado, es una persona estrictamente legal, que nada tiene que ver con sociedades secretas y demás. Que es cierto que se ha tenido que reunir por ejemplo, con algunos mandatarios y demás. Por supuesto, es que es su trabajo como jefe del Estado y como ha sido también el jefe del FSB. Eso no significa ni que sea Illuminati, ni que sea judío, ni que sea Cristo judío y demás. Además,
hasta la época de Obama no se dieron cuenta realmente que Putin no era globalista. Fue hasta hace más o menos unos 10 años, que se dieron cuenta de que él no iba con ellos y que realmente les había engañado, les había tomado el pelo. Y él además lo hizo para poder, en primer lugar, conseguir sus fines estratégicos a nivel político, sus fines militares a nivel estratégico, y evidentemente para intentar básicamente eso, y también salvar su vida. Pero no es nada de lo anterior. El padre Elías todos los días dice en público, pide en público que se rece por el presidente. Yo rezo por el presidente porque sabemos cómo es el presidente. Y lamento que mucha gente, claro, no conoce, ve una foto y no sabe interpretar una foto. Yo lo entiendo perfectamente. Hay muchas circunstancias que no llegáis a comprender. Yo, si os pusiera aquí un par de ejemplos, por ejemplo, si os pongo a Vladimir Putin, que me ha pasado con un amigo esta tarde un vídeo de Putin por este canal, por Telegram, anunciando unos atentados 2 o 3 años antes del 11S, en fin, un otro atentado importante y demás, tal, ¿no? ¿Cómo lo entienden, no? O sea, la gente entiende que eso es que estaba en conspiración con Rusia, con Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es falso. Yo sé toda la historia y la contaré, haré un vídeo, ya haré un montaje y los pondré, porque sabían que habría ese atentado. No sabían la fecha exacta, bueno, no tenían ni idea, pero dijo en un periodo de 2 o 3 años ocurriría algo así, ¿no? Y evidentemente ocurrió y después las consiguientes invasiones en Oriente Medio y demás, ¿no? Y bueno, es lo que hay, no hay que entrar. Cuando la gente intenta, siempre no tiene la mente preparada para pensar en ese tipo de cosas y no sabe discernir, y a todo lo califica de lo mismo. Pero Putin les ha salido rana a los globalistas, Putin y Xi Jinping, y también Modi de la India también es una persona que es antiglobalista 100%. Y después pues, muchísimos presidentes en países pequeños, en Asia sobre todo y en África. Pasa que en África pues tienen en la bota de los Estados Unidos y de Francia y de Reino Unido, de España y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora el mundo tiene un dilema importante y que estas personas principalmente Putin, se opone al Ministerio de Iniquidad, se opone y lucha contra el Ministerio de Iniquidad. Después hay una visión espiritual sobre este hombre, sobre Vladimir, que para la Iglesia es Mijail, es Miguel. ¿Y por qué digo esto? Pues porque mirad, nosotros los ortodoxos, una cosa es el nombre seglar que tenemos. Yo me llamo Enrique, mi esposa, por ejemplo, tiene otro nombre, tiene un nombre ruso, pero a la hora de comulgar ella se fue bautizada como María, fue como María, ¿no? Entonces ella, cuando el sacerdote se dirige a ella, le pregunta: ¿cómo te llamas? Y ella responde: María. Dice: María recibe los santos dones para la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Y ella comulga. Y Vladimir Putin, cuando va a comulgar y le pregunta: ¿cómo te llamas? Él dice: Miguel. Y eso es, por eso yo he hecho unos vídeos y he expresado el nombre auténtico para el cielo de esta persona. Para el cielo, bajo mi punto de vista, no es Vladimir, sino Miguel, porque él se bautizó en la iglesia de San Petersburgo, en la catedral de San Petersburgo, en el año 1952, y lo bautizó precisamente el padre del patriarca Kirill, ¿vale? Otra persona que han acusado de estar en la KGB, de ser un espía del KGB, no sé, y rollos de estos, ¿no? Cuando su padre y su abuelo estuvieron en los gulag soviéticos. Pero bueno, la gente hoy en día no más que dice bobadas, y la gente dice bobadas porque es boba. Bueno, y con esta última información, audio de Enrique Delgado, lo vamos dejando por aquí. La
octava parte de Ucrania, la otra cara. Los invito a que visiten el canal de Telegram, RB, a que se suscriban al canal, le den me gusta al video y estoy también en Twitter, Noticias RB, en Facebook, Noticias RB también. Y nos veremos en la próxima parte de Ucrania, la otra cara, en la 9ª parte.